ahora sí vamos a construir nuestro lomo transparente. Si te acuerdas, en el vídeo anterior te dije que este lomo real de cartulina, que por cierto ya lo tenemos forrado, pero he hecho una copia para que te acuerdes de la pieza de la que te estoy hablando. Con este lomo lo que tienes que hacer es tomar las medidas. No te va a quedar exactamente igual al mío, de hecho a nadie le va a quedar igual. A mí me ha quedado un ancho de 9 centímetros, ¿vale? Y el alto, si no me equivoco, son 13. Con esa medida vas a cortar un cartón de 2 milímetros de grosor, que tenga la misma medida exacta de este rectángulo que te estoy marcando en el vídeo, ¿vale? De momento lo vas a reservar y continuamos. Vamos a trazar un círculo en un papel que tenga 10 centímetros de diámetro, ¿vale? Con un compás. 10, siempre 10, da igual cuánto mida tu lomo, 10. Y ahora vas a coger la medida de tu lomo, que en mi caso es 9, pero si en tu caso es 8, pues 8, y vas a colocar la regla de tal manera que ese círculo que has dibujado de 10 centímetros te coincida en los, en mi caso, 9 centímetros del lomo, ¿vale? Entonces lo que hago es subir la regla para que la circunferencia justo pase por el 1 y por el 9, ¿vale? Si tu lomo mide 8,5, pues por el 1, o sea, por el 0, digamos, y por el 8,5, ¿de acuerdo? Entonces, siempre partimos de un círculo de 10 centímetros de diámetro, pero tú tienes que cortar un trocito que mida ese ancho que ha hecho tu lomo. ¿Por qué lo hacemos? Porque si no, el lomo queda demasiado gordito, queda un semicírculo total y eso te va a dificultar abrir luego el proyecto. Así que hacemos un círculo de 10 centímetros y luego buscamos la medida del lomo en la circunferencia. Vamos a cortar también una tira de 15 centímetros de largo por 3 de ancho y a 1 centímetro le voy a hacer una marca y lo voy a plegar así. ¿Vale? Esto lo vas a tener que repetir 2 veces, así que tanto el semicírculo que he cortado antes como esta pieza que ahora le estoy cortando los piquitos, vas a tener que cortar 2 y 2, ¿vale? Esas son la parte superior e inferior del lomo. Como ves, he hecho una marca a 1 centímetro y estoy haciendo estos piquitos con la tijera para que sea más fácil copiarle la forma semicircular a la pieza que hemos cortado antes. Es un trabajo lento, como puedes ver, es un trabajo que requiere paciencia, pero te asegura primero que puedas forrar esta pieza y segundo que el acabado sea perfecto, si no la cartulina tiene tendencia a doblarse y a generar como picos, como facetas, ¿vale? Estoy utilizando cartulina craft porque es muy maleable, pero puedes utilizar la cartulina que quieras mientras tenga cierto cuerpo. Es decir, mi cartulina tiene 250 gramos y más o menos te recomiendo que vayas por ese grosor, por ese gramaje, ¿vale? Cojas una cartulina gruesa. Retiramos todos los piquitos y lo que vamos a hacer ahora es copiarle la forma a este semicírculo. Vamos a poner pegamento. Yo, para trabajar mejor y que se pegue correctamente, utilizo el bloc y lo utilizo de la siguiente manera. Pongo un poquito de bloc en esta parte de aquí y luego puedes poner también un poquito de bloc en los dientecitos, ¿vale? En los piquitos que acabamos de cortar. Dejas que llegue al punto mordiente, que por si no, para quien no sepa qué significa, el punto mordiente es un punto en el que el pegamento está casi seco, pero no está seco, y es pegajoso pero sin hacer hilos. Es cuando el pegamento pega mejor, ¿vale? Entonces, cuando llega ambas partes al punto mordiente, los pegamos, ¿vale? Estos pegamentos que son de contacto funcionan muy bien de esta manera. Lo dejamos al aire unos segundos y entonces ahora empezamos a unir. Empieza por el centro. ¿Por qué? Porque te van a tener que sobrar un par de centímetros al principio de la pieza y un par de centímetros al final de la pieza. Yo lo puse un poco torcido por trabajar rápido y de un lado me quedó un poquito más larga que de la otra y se me quedó un poco luego complicado para trabajar, sobre todo del lado que me quedó demasiado corto. Entonces mira de marcar más o menos un puntito en el centro de la pieza para hacerlo un poquito más centrado que yo, ¿vale? Fíjate cómo lo voy forrando, dejándole esos 2 extremos que no los tienes que cortar, ¿vale? Déjalos así, que sobren, y asegúrate de que el pegamento realmente ha adherido bien las 2 piezas.
Por supuesto, como te decía antes, tienes que hacer 2 piezas iguales. Además de ese semicírculo que has cortado, también tendrás que cortar 2 piezas pero en cartón. Yo estoy utilizando cartón blanco porque es mucho más fácil de cortar, pero puedes usar el cartón que quieras y si te fijas es la misma forma y la misma medida que el semicírculo que hemos cortado antes. Lo que voy a hacer es cortar 2 piezas iguales en cartón y forrarlas con la tela de encuadernar crema de Cora Project, que es la que estamos utilizando en todo el proyecto. Pongo un poquito de cola, lo pego encima del trocito de tela de encuadernar. Como ves, estoy intentando aprovechar el material al máximo para no tener que utilizar demasiados pliegos. Y dejo un margen más o menos de 1 centímetro a todo alrededor. En esta parte lisa solo tienes que cortarlo recto, pero en la parte redondeada primero copiamos la forma y después cortamos también esta especie de dientecitos que cortamos cuando tenemos una figura redondeada. Entonces primero copio la forma y después lo que hago es cortar esos piquitos o dientecitos alrededor de toda la forma redondeada para poder forrarlo correctamente y que copie perfectamente toda la semicircunferencia. Por supuesto vamos a hacer 2 piezas exactamente iguales y además yo les he pasado un pespunte con la máquina de coser, pero es totalmente opcional porque es decorativo. La pieza de cartón que hemos cortado antes y la hemos reservado, también le vamos a forrar. No es necesario que forres toda la pieza, sobre todo porque lo que estoy intentando con este proyecto es que no necesites tanta cantidad de material y estoy intentando optimizar los pliegos de tela de encuadernar. Si quieres puedes forrarla toda, pero yo para ahorrar material lo que hice fue utilizar la misma técnica que utilizamos en las páginas del proyecto, que es forrar este rectángulo de cartón
con tela de encuadernar de esta manera en los bordes. Entonces he cortado una tira de 2,5 centímetros y voy a forrar todo el borde de esta pieza rectangular de cartón de la manera que veis en el vídeo. Es muy similar a lo como hemos hecho en las páginas, pero si te fijas los extremos los he forrado, digamos, generando esos piquitos que después se cortan con la tijera. ¿Vale? Si quieres y te sientes más cómoda, puedes forrar toda la pieza entera, pero de esta manera ahorramos material y también no añadimos innecesariamente más volumen a la pieza. Una vez he terminado de forrar los bordes, esos piquitos que se han quedado subidos, como ves, los corto con la tijera, colocándola totalmente en paralelo del cartón, como cuando forramos tapas, y eliminando el sobrante. La parte anterior y posterior de esta pieza no se va a ver, solo se van a ver los bordes, por eso es lo más, digamos, lo más interesante, que quede bien acabado. Si quieres, a esta pieza también le puedes pasar un pespunte decorativo, pero es totalmente opcional y además no va a ser una pieza que se vaya a ver necesariamente mucho. Lo que más se va a ver van a ser los bordes y luego sí que se va a ver la parte anterior, la parte de delante, pero la vamos a forrar con papel decorado. Yo he cogido este trocito de papel decorado de la colección que estoy usando, que tiene unos puntitos en foil y me parece muy bonito. Además el fondo negro es el mismo que he usado para la portada y resalta mucho los colores de las flores que voy a poner después. Lo que hago es tomar la medida de mi pieza y cortar un trocito de este papel decorado, dejando un poquito de margen antes de llegar a los bordes. Más o menos le he retirado un par o tres de milímetros tanto del alto como del ancho, para que la pieza quede centrada y no sobresalga de los bordes, para después poder hacer el montaje correctamente sin que el papel se interponga en el borde. ¿Vale? Fíjate cómo sobra aproximadamente un par de milímetros a los lados y también arriba y abajo. Así que lo voy a adherir y posteriormente también le voy a pasar un pespunte para que quede más bonito, pero como te decía antes, es totalmente opcional.
Ya está mi pieza acabada y le he pasado ya un pespunte. Y vamos a volver a nuestras piezas semicirculares a las que vamos a añadir el acetato. Va a costar un poco que lo veas porque es totalmente transparente. Es un acetato muy fácil de encontrar porque es un acetato flexible, no es el acetato duro que usamos para la portada. Y lo que voy a hacer es cortar una pieza que tenga los 30 centímetros del acetato de ancho, pero de alto tiene que ser igual de alto que esta pieza de cartón, que es el mismo alto que el lomo. ¿Vale? Entonces el alto de tu lomo tiene que ser el alto de esta pieza y el ancho yo lo he dejado tal cual como venía en el paquete, que son 30 centímetros, y luego corto el excedente. Fíjate en el vídeo cómo lo coloco. Tienes que hacerlo coincidir con toda la tira de cartón que pegaste en el semicírculo. No solo la parte donde está el semicírculo, sino en toda la tira. Fíjate cómo pongo pegamento en toda la tira. Por la parte de adentro, por supuesto. Lo vamos a colocar de esta manera, por supuesto te va a sobrar porque 30 centímetros es mucho, seguramente te sobrará la mitad. Entonces hacemos coincidir, ¿ves? Con el inicio y con el final de la pieza de cartón y de cartulina, perdón, y lo que sobra lo cortas con la tijera, ¿vale? Simplemente. Lo único que tienes que tener en cuenta es que aquí más vale que uses un pegamento fuerte. Yo estoy utilizando block. No uses cola porque te va a despegar. Yo utilizaría block, y si no tienes block puedes usar una cinta de doble cara muy fuerte. Tiene que ser de esa cinta de doble cara que es roja, ¿vale? Y colocándola bien y aplastando bien, digamos, con una plegadera y remarcando bien para que quede bien adherido. Ves que el acetato que me sobra lo corto con una tijera lo más recto posible. Con una tijera larga es lo mejor que puedes hacer porque así no te desvías. Y fíjate que respeto el largo de la tira de papel, no del cartoncito semicircular, del papel, ¿vale? El acetato tiene que tener esos 15 centímetros que tenía nuestra tira inicial, ¿de acuerdo? Tienes que asegurarte de que quede bien pegado y una vez que se haya secado y esté bien pegado, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta pieza a la pieza de cartón que hemos forrado antes y vamos a poner un hilito de pegamento. Utiliza un pegamento fuerte que lo vamos a poner así con mucho cuidadito, un cordoncito de pegamento en esta zona de aquí del cartón, la parte de arriba. Si no quieres usar block o no tienes block, lo que puedes hacer es utilizar pistola de silicona, pero tienes que hacer un cordoncito muy finito, ¿vale? Que no sobresalga demasiado pegamento. Esto tiene que ir pegado al filo de la cartulina semicircular, como ves en la pantalla. Para ayudarte, para que no se te despegue, puedes utilizar cinta de carrocero. Yo estoy utilizando esta cinta que es de encuadernación, que es más fuerte que la cinta de carrocero, pero lo que tengas. Lo importante es que tenga un pegamento suficiente como para adherir esto, pero no sustituya el pegamento que he puesto al principio, ¿vale? Es solo un soporte. El pegamento, el hilo de pegamento hay que ponerlo igual. Ahora voy a poner también pegamento en los laterales donde está puesto el acetato unido con la cartulina, como ves en pantalla, y lo vamos a doblar hacia adentro como si fuese un paquetito, ¿ves? Así. Hay que aguantar hasta que se quede seco y mientras tanto vamos aguantando, también le puedes pegar un trocito de cinta para ayudarte, ¿vale? Pero recuerda que la cinta no es el único pegamento que tienes que poner, sí o sí hay que poner pegamento aquí, ¿de acuerdo? Sujetamos, recuerda siempre mantener la mesa y las manos lo más limpias posibles para no manchar el acetato. Y lo voy a sujetar con la cinta para que no se mueva. Cuando ponemos la cinta siempre lo ponemos por el lado de atrás, ¿vale? No vayas a poner cinta donde está el acetato porque luego eso se va a ver. Esta parte de aquí no, porque va a ir pegada al lomo, pero no pongas cinta donde está el acetato transparente, que si no se te va a ver después y no vas a saber disimularlo. Pongo aquí dos buenos trozos de esta cinta de cartonaje. Es una cinta que pega bastante fuerte, ¿eh? No es como la de carrocero. Si tienes carrocero, úsala, pero que sepas que esta es la cinta que uso para hacer cartonaje y tiene mucha fuerza. Una vez lo tenemos, intentamos colocar a la misma altura el acetato y tenemos que poner la segunda tapita, digamos, el segundo semicírculo, como si fuese una tapa del otro lado, coincidiendo, ¿vale? Antes de ponerle la tapa, tenemos que rellenarlo con las flores que queramos. Yo he encontrado flores preservadas, que son estas flores secas que tengo aquí, y también he encontrado algunas flores que son de plástico. No pongas flores frescas porque se te van a estropear dentro, ¿vale? Se te van a estropear, se pueden llenar de hongos, no estaría funcionando.
¿vale? Entonces, en este caso vamos a poner flores de plástico o preservadas, que son flores que no tienen caducidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a cortar algunas, más o menos que me vayan gustando. He escogido colores azules, amarillos y rosas, que son los colores que salen en mi colección, ¿vale? La colección que he utilizado. Si estás utilizando, por ejemplo, una colección diferente donde las flores son blancas, pues puedes usar flores blancas. También puedes utilizar flores de papel, lo que quieras, ¿vale? Si estás ambientando, por ejemplo, este álbum en una comunión, puedes utilizar espigas de trigo, que es muy típico de la comunión. Puedes utilizar lo que quieras, ¿vale? Para una boda podrías utilizar, por ejemplo, rosas preservadas, pequeñitas, estas rosas que son tipo rococó, que vienen preservadas, o diferentes tipos de flores que combinen con tu colección. Y las voy colocando dentro. Como ves, no llevan ningún tipo de pegamento, simplemente se van acomodando unas con otras, porque las flores per se tienen como ese comportamiento como que se van enredando. Me estoy ayudando con un pincel, con la parte de atrás de un pincel. Puedes ayudarte con un lápiz, con un palito, con lo que tengas, para ir colocándolas con muchísima paciencia, despacito, mirando que la composición te guste, que veas que cómo se van colocando te hace gracia, que combina bien, combinando los colores. Aquí es cuestión de que te lo pases bien poniendo tu gusto personal en la decoración del lomo, que es la parte más divertida, ¿vale? Entonces voy poniendo un poco en mi caso voy poniendo algunas flores de plástico y otras preservadas, y utilizo las que tienen los colores que más aparecen en la colección para que quede más armonioso, que justamente son los colores de flores que salen en este trocito de papel. Y con el pincelito me voy ayudando. Cuando veo que ya está a mi gusto, lo dejo. Un consejo para que tengas en cuenta y que las flores se vean bien. Ten en cuenta que a esto le falta la tapa, ¿vale? Ponerle como una tapita. Es la pieza que es exactamente igual a la que hemos puesto abajo, y recuerda que tiene un borde de 2 centímetros, así que todo lo que pongas a 2 centímetros del borde superior no se va a ver cuando le pongas la tapa, ¿vale? Así que si hay alguna flor que te gusta mucho, o estás poniendo todas las flores, digamos, como si fuese un ramillete, y están, digamos, todas las flores arriba, que no lleguen arriba del todo de la pieza, porque hay 2 centímetros que la pieza semicircular se las va a comer, ¿vale? Ahora cuando lo ponga te vas a dar cuenta de lo que quiero decir. Hay 2 centímetros de acetato arriba del todo que van a quedar tapados por la propia pieza, así que intenta que las flores queden un poquito más abajo de esos 2 centímetros para que se puedan ver correctamente. Para que estén a diferentes alturas les voy cortando los tallitos, y cuando estoy conforme, pues ya lo dejo. Ya lo tengo, ya está rellenado mi lomo. Y aquí vas a ver lo que te comentaba de los 2 centímetros. Cuando vayas a poner esta pieza arriba, como ves en el vídeo, ¿ves? Hay 2 centímetros del acetato que queda cubierto, así que si has puesto las flores muy a ras, esas no se van a ver tanto. Colocar esta pieza es muchísimo más fácil que colocar la anterior. Solo tienes que poner pegamento en esta parte de aquí, como ves en el vídeo. Recuerda no poner nunca pegamento en la parte semicircular, solo en la tira. Y lo pegamos. Lo colocamos de esta forma, haciendo que coincida. Es como si fuese un puzzle, solo hay una manera correcta de ponerlo. Una vez lo tenemos, ponemos también pegamento en los laterales y en este bordecito de aquí, con muchísimo cuidado de no manchar nada. Y por supuesto, como antes, puedes ayudarte con un poquito de cinta de carrocero, y simplemente esto se cierra como si fuese una tapa. ¿Vale? Tenemos esta parte de aquí colocada, ya le damos forma al acetato, y ahora solo tenemos que cerrar las 2 pestañitas laterales hacia adentro, y eso, ayudarte con cinta de carrocero o con cinta de encuadernación es la mejor decisión para poder ayudarte de alguna manera y que el pegamento se vaya secando correctamente. Recuerda, la cinta no es el único pegamento, solo es un soporte. Tienes que poner pegamento porque si no luego
Que se suelte la cinta con el tiempo es muy fácil, pero que se suelte un buen pegamento no lo es. Así que siempre utilízala como un adhesivo auxiliar. Una vez tienes puestas las piezas, vamos a dejar que se seque correctamente y así quedó nuestro lomo. Ese es el esqueleto de nuestro lomo que luego va decorado. Tiene un arriba y un abajo, no te olvides, porque si no las flores te van a quedar mirando para abajo, ¿vale? Una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es embellecerlo porque está muy feo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estas tiras. Si te acuerdas, estas tiras las hicimos al principio del taller, que hicimos 3. 2 de ellas las vamos a utilizar para el lomo. Lo primero que hago es darle forma redondeada despacito. No les hagas fuerza a lo bruto porque se pueden quedar como desquebrajadas y queda una forma cuadrada muy rara. Entonces, con un poquito de cariño y con una plegadera o con algo redondo que tengas, le vamos a dar una forma redondeada lo más despacito y lo más mimosamente posible. Aquí tengo, por ejemplo, un rollo de cinta que me puede ayudar a darle forma despacito sin forzarla para que no se agriete. Una vez tengo cogida la forma bien redondeada, ya puedo empezar a decorar mi lomo. Lo primero que voy a hacer es colocar estas 2 piezas que hemos forrado antes con tela y voy a poner una arriba y otra abajo. Fíjate que quedan muy a ras, ¿vale? Colócalas correctamente porque quedan muy a ras. Utiliza un pegamento bueno, asegúrate de llegar bien a los bordes porque, como estás viendo, es un proyecto que requiere paciencia, tiempo y un trabajo muy dedicado. Si no pegas bien las piezas y luego se despegan los bordes, es una pena que los acabados queden tan poco cuidados cuando le hemos dedicado tanto tiempo, ¿vale? Entonces, ya que es un trabajo que le estamos dedicando tiempo, esfuerzo y mucha paciencia, no vamos a permitir que los acabados no dejen que se luzca. Entonces, yo lo que hago es otra vez poner pegamento en las 2 piezas y dejar que llegue a lo que os comentaba antes del punto mordiente, que es que pongo una capa de pegamento y dejo que se seque un poquito y sobre todo cubro bien toda la superficie. Llega bien a los bordes sin pasarte para que no rebose y una vez está un poquito pegajoso dejamos pasar unos segundos, unimos las 2 piezas. No te quedes tranquila hasta que no veas que está bien pegado, ¿vale? Bien los bordecitos, sobre todo las puntas, que no se levanten, que va a quedar feo. Entonces, nos aseguramos de que queda bien pegado, bien colocadito, tiene que coincidirte bien la forma, que no te sobresalga por ningún lado
Ponemos especial atención al detalle de las esquinas y cuando seca lo dejamos, pero asegúrate de trabajar la pieza hasta que se quede bien seca. De la misma manera vamos a hacer la pieza del otro lado, que es exactamente igual. Ahora que las dos piezas de los semicírculos están colocadas y secas, bien adheridas, vamos a poner pegamento en este trocito de aquí que lleva cartón. No pongas pegamento en el acetato, pon pegamento solo en la tira de cartón y que el pegamento llegue hasta la parte, digamos, de la tela de encuadernar del semicírculo de la parte de arriba, la pieza que hemos puesto antes. Voy a esparcir bien el pegamento, a esperar a que llegue el punto mordiente. Como ves, también paso por el borde de esa pieza blanca. Y aquí vamos a poner la tira. No pongas pegamento en el acetato, ¿vale? No queda bien después. Solo en el cartón. Como ves, las tiras que hicimos anteriormente son más anchas que este trozo de cartón, por lo tanto lo van a cubrir sin problema. Vamos a buscar el centro, como ves en pantalla, y lo vamos a pegar lo más centrado posible de esta manera. Como ves, la cinta, la tira, digamos, la correa, tiene que cubrir el borde de la pieza blanca que pusimos antes, ¿vale? Por eso también le ponemos pegamento. Tómate tu tiempo, deja que pegue bien, de principio a fin. No te puede quedar despegados los piquitos del final, ¿vale? La punta no puede quedar despegada. Para eso hay que tomarse su tiempo, pegar bien. Y si te ayuda, yo lo que hice fue ponerle una pinza a los extremos de la correa, juntándolas unas con otras, para que haga un poco de presión y esa parte quede bien cerrada, ¿vale? Eso me ayuda a que la forma se mantenga y que no se despegue, ¿vale? ¿Ves cómo lo estoy todo el rato forzando para que quede bien cerrado y copie la forma? Hasta que el pegamento se cierre, se seque, continúa insistiendo y cerrando esta pieza. ¿Ves? Así. Así cerradito como lo estoy cerrando con la mano, que lo estoy cogiendo las dos tiras con la misma mano, así puse una pinza después para que se secara. Y por eso quedó tan bien acabado y tan bien pegado. Continúa trabajando la pieza y cuando esté bien seca pasamos a la siguiente.
Este lomo tan espectacular ya está acabado. Recuerda dejarlo secar antes de continuar. Como ves, no es difícil, pero requiere paciencia y hacer las cosas bien, dejar que los pegamentos se sequen correctamente. Vamos a continuar con el proyecto y de momento el lomo lo vamos a dejar estacionado.